Bien, seguimos con otros temas en Noticias 24. El día de hoy ya comentábamos, el Partido Socialista lanzó su campaña para el plebiscito, pero también lo hizo Renovación Nacional con el rechazo y el apruebo. Vamos a estar conversando sobre ese tema y otros a esta hora junto al senador Francisco Chaguán. Senador, gusto de saludarlo. Muchas gracias por estos minutos. Gracias, ¿cómo estás, Nicolás? Bien, muchas gracias. A ver, ¿cómo convive el rechazo y el apruebo en Renovación Nacional? Esto en cara de lo que va a ser esta campaña, esta propaganda con miras al plebiscito. Bueno, lo primero es señalar que la gran mayoría de los militantes de Renovación Nacional están por el rechazo. Estudios que encargamos a una consultora mexicana, la empresa More, revelan que el 80% de los militantes de Renovación Nacional están por el rechazo. Y en ese contexto, lo que ha hecho la directiva del partido es abstenerse finalmente de intervenir en la franja televisiva para el próximo plebiscito y en definitiva la gran mayoría de los parlamentarios de Renovación Nacional, estamos hablando de 23 diputados y 8 de 9 senadores, estamos trabajando por un rechazo distinto, un rechazo propositivo, un rechazo con reforma, un rechazo que busca llevar esperanza, que busca restablecer la épica, que busca hacerse cargo de los problemas que tiene el país, incluso con reformas constitucionales, que además quedaron presentadas antes del término del receso parlamentario. Y creemos sin lugar a dudas que nosotros hacemos el llamado a rechazar para reformar, rechazar para construir desde la justicia social y también desde las reformas constitucionales, porque creemos claramente que la oposición no estuvo a la altura del acuerdo que suscribimos el 14 de noviembre, en términos que finalmente el clima que esperábamos de unidad nacional para poder sacar adelante los problemas que vive el país, claramente no fueron aprovechados. Por el contrario, tuvimos una oposición mezquina, una oposición que ni siquiera quiso sacar adelante proyectos importantes como el seguro catastrófico en salud, que tenía discusión inmediata, que resolvía 30.000 operaciones, o temas que decían relación con ingresos mínimos garantizados, que resolvía un subsidio para los trabajadores más vulnerables. Una oposición mezquina que llenó de acusaciones constitucionales y de interpelaciones parlamentarias. Por tanto, el llamado que hacemos es a la unidad y rescatamos el llamado grande, abierto, que han hecho 230 exdirigentes de la concertación que en definitiva perdieron la vergüenza del gran trabajo que habían hecho en estos 30 años para disminuir la pobreza y finalmente lograron revalidar esos 30 años de trabajo de gobiernos democráticos, senador, en pro del país. Sí, volviendo al punto del rechazar para reformar, desde la oposición, de distintos sectores, desde la ciudadanía, inclusive se han escuchado algunos comentarios, obviamente desde el apruebo, de por qué desde la derecha se habla de rechazar para reformar, aplicar reformas constitucionales, si durante muchísimos años no han querido reformar la Constitución o no han querido impulsar reformas constitucionales o han puesto trabas a reformas que han sido presentadas. Por ejemplo, el senador Elizalde, que estuvo con nosotros hace algunos minutos, decía, bueno, pero si la derecha finalmente truncó una reforma a lo que es el agua, que justamente es uno de los temas vitales que está puesto en la Carta Magna. Sí, me gustaría recordarle al senador Elizalde que el autor de 2 de los 8 proyectos de ley de reforma constitucional respecto del agua son de mi autoría. Yo soy autor de 72 proyectos de reforma constitucional y creo, sin lugar a dudas, que eso es muy importante para que la gente lo entienda. El principal legislador en Chile no es el Parlamento. El principal legislador en Chile es el gobierno de turno, que a través del sistema de urgencias fija finalmente cuáles son los trancos, las velocidades, senador, en que los proyectos se discuten en el Parlamento. Y en ese punto, yo creo que hoy día hay plena conciencia del gobierno en avanzar en las reformas constitucionales. Pero ahí le hago la pregunta, ¿el gobierno de Sebastián Piñera en esas reformas que usted planteó puso algún tipo de urgencia? Hasta ahora no, pero las condiciones cambiaron. Y por eso nosotros hemos abordado temas tan importantes como, por ejemplo, el cambio del sistema político para pasar de un sistema presidencialista que ahoga a un gobierno semipresidencial, donde estas crisis no se dan porque hay flexibilidad en los sistemas de alianza. Habría cambiado un primer ministro, pero no se habría producido la situación de crisis que hoy día está viviendo el país, crisis política. O temas que dicen relación con avanzar en un Estado unitario descentralizado.
o terminar con los abusos, para los efectos de que un proyecto que está hace 11 años en el Parlamento, que dice relación con el Ombudsman o el Defensor de los Derechos del Pueblo, vea la luz del día, o terminar con los abusos, restableciendo el poder del CERNAC, o también de las asociaciones de consumidores, o establecer la iniciativa popular de ley, o los plebiscitos con efectos vinculantes. Estos proyectos que le estoy hablando, estos últimos, son de mi autoría, están presentados en el Parlamento y por tanto el llamado que nosotros hacemos es que hoy día están dadas las condiciones para que el gobierno finalmente pueda ponerle urgencia justamente a esos proyectos y un cúmulo de reformas sociales donde hemos tenido una mezquina actitud de la oposición y que en definitiva ha bloqueado el avance de proyectos que son en favor de las personas de a pie, que en definitiva están lejos de la disputa mezquina, ideológica, y lo único que quieren, por ejemplo, en materia de seguro catastrófico en salud, es una operación que le resuelva finalmente una patología por la cual están esperando hace largo tiempo. La oposición, que tiene mayoría en las comisiones, ha trabado justamente esa posibilidad de avanzar en reformas sociales que son importantes. Senador Chaguán, quería ir al punto que usted mencionaba también cuando estábamos conversando de la necesidad de acuerdos, también en el llamado que hizo el presidente Piñera, esta carta de 260 aproximadamente líderes, ex autoridades de la ex concertación, ex nueva mayoría, pero me quedo con sus últimas palabras. Usted habla de una oposición que ha sido mezquina. ¿Se pueden llegar a acuerdos con la oposición si seguimos hablando de mezquindad, que más allá del adjetivo tiene evidentemente una diferencia y genera una división entre la necesidad de acuerdos de los dos sectores políticos o de todos los sectores políticos? Yo espero que la grandeza que han tenido 260 ex líderes de la concertación para pedir un gran pacto nacional, un gran acuerdo nacional, que también coincide con las palabras del presidente Piñera, en términos de poder avanzar en reformas sociales, en progreso social, con orden público, con paz social, y que en definitiva nos permita entender que Chile lo tenemos que construir entre todos. Yo espero que ese espíritu de unidad nacional que han tenido los ex dirigentes de la concertación, también lo tengan los parlamentarios de la oposición en el Parlamento. Y eso implica la necesidad de entender que Chile tenemos que construirlo entre todos. En ese punto, ¿cuáles son los aspectos claves que son necesarios en un acuerdo nacional? De hecho, con el llamado del presidente se aclaró desde La Moneda que no se busca un documento como el del 15 de noviembre, que de hecho ha sido criticado no solamente por la oposición, sino también por el oficialismo. Algunos parlamentarios, algunos miembros también de los partidos, que finalmente desde la ciudadanía se ve increíble, muy bien el acuerdo, pero como que no está reforzado 100% por todos los que lo suscribieron finalmente. ¿Cómo podemos llegar? Muchos dicen de la ciudadanía, senador, un nuevo acuerdo, otro acuerdo, pero ya con el anterior hay muchos que lo están mirando hacia un lado nomás. Lo que necesitamos es avanzar en lo que realmente le importa a los chilenos. Por ejemplo, un gran acuerdo en materia de reforma previsional para mejorar las pensiones de los chilenos en el pilar contributivo y que permita, de acuerdo a esta posibilidad de avance que ha tenido la reforma previsional, mejorar las pensiones de los chilenos en un 20 o 30%. Hacerse cargo, por ejemplo, del esfuerzo consistente y sostenido para fortalecer la salud pública, redignificar FONASA, hacerse cargo del seguro catastrófico en salud, entender claramente que hoy día se requiere no solamente vivienda, se requiere proyectos de integración social. Esos son los temas en los cuales los chilenos nos piden efectivamente hacernos cargo, pero además piden que seamos capaces de condenar la violencia sin ambigüedades y que seamos capaces también al gobierno de cumplir con su obligación constitucional de restablecer el orden público. Lo que hemos vivido en las últimas meses en nuestro país claramente redunda en que acá básicamente se ha perdido la paz social. Y el llamado que uno le hace al propio gobierno, incluso no solamente para asegurar el proceso del plebiscitario del 26 de abril, sino también para recuperar las confianzas de aquellos que lo votaron, es hacerse cargo de restablecer el orden público en nuestro país. Bien, senador Francisco Chaguán, nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Invitarlo simplemente, y si me permite, invitarlos simplemente a esta campaña del rechazo propositivo, de este rechazo que busca restablecer la épica, la mística y entender que Chile
puede avanzar en reformas sociales sin tener 2 años de incertidumbre. Un abrazo grande, nos vemos, Nico. Gracias, senador, nos vemos.